Albacete 3, Real Madrid 2, el Real Madrid eliminado de la Copa del Rey. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Pues vamos a comentar esta derrota del Real Madrid, totalmente inesperada, lógicamente, por el rival, aunque yo tengo una serie de versiones sobre este tipo de partidos, que quizá no es lo que queráis escuchar en este momento, pero me debo a lo que siento, a lo que pienso, a lo que he creído durante todos estos años, y es lo que tengo que expresar. Este tipo de partidos son mucho más normal de lo que nos pensamos. Que al final caigas o acabes ganando, al final sí que se puede decidir por muy pequeños detalles, porque tu portero, en este caso Lunin, pues no haga lo que ha hecho en el segundo gol o incluso en el tercer gol, porque tu central, como Asensio, no haga el despeje tan bochornoso que ha hecho precisamente en el segundo gol, o el de Gonzalo, o que tú estés un puntito más acertado en ciertas acciones ofensivas, que te puedan hacer un penalti en un momento dado, en fin, pequeños, absolutamente pequeños detalles que pueden decantar este tipo de partidos, que desde que la Copa del Rey es a partido único y se juega en el campo del pequeño, que es algo que no querían los clubes grandes porque es evidente que perjudica a los clubes grandes, es muy evidente, no por una cuestión de caja que puedan hacer lógicamente al perderse el partido, que pueden facturar en su casa, no, sino porque por supuesto que multiplicas las opciones de que puedan suceder este tipo de partidos. Y el Real Madrid, desde que estas primeras rondas están siendo a partido único, que ya incluso antes, recordemos el Alcorconazo y tal, ya incluso antes podías tener ciertos problemas a la hora de solventar este tipo de partidos, incluso siendo a doble partido, en este momento en el que es al único y en el campo del equipo pequeño, que normalmente pues es una atmósfera diferente a la que están acostumbrados los jugadores, dimensiones más reducidas, el césped en peor estado, aunque en este caso no creo que nos podamos quejar en ese aspecto. En fin, se suma toda esa serie de cosas que nos han dado resultados como que el Real Madrid al Unionistas le ganó con un 1-3 y el 1-3 llegando en el minuto 92 por Brahim. El Real Madrid de Zidane perdió contra el Alcoyano. El Real Madrid de Ancelotti ganó 1-0 al Cacereño únicamente. Y ese año que ganamos 1-0 al Cacereño se ganó la final de la Copa. Es decir, no hay excesiva correlación entre lo que sucede en este tipo de partidos con lo que realmente es el equipo. Lo que pasa es que en este caso sí que se nos une todo, ¿no? Se nos une una desgracia más. Acabas de caer de la Supercopa, han sacado a Xavi, el vestuario está como está, es lógico, y cuando quieres tener ese puntito al que agarrarte, de tener cierta ilusión, de poder ver ciertas cosas, ¿no? Ahora iré con la alineación, ¿no? Pero ves cositas que te va dejando Arbeloa en lo poquísimo que te puede dejar en tan poco tiempo que tiene el equipo. Vas viendo esos pequeños detalles a los que quieres agarrarte y de repente un batacazo de este calibre en el que caes en la Copa del Rey, perdiendo contra el Albacete y de esta manera, ¿no? Encima en el último minuto, con la mayor dosis de crueldad posible, en fin, todo ese tipo de cosas, yo entiendo que se suma y que es lo que jode, pero mismamente no es una cuestión de Real Madrid. El Atleti de Madrid ayer ganó al Deportivo con un gol de Griezmann en el 60. El Barça contra el Guadalajara ganó 2-0, pero el primero fue en el minuto 76, gol de Christensen, y en el minuto 90 es cuando marcan el segundo gol con Rashford. O sea, este tipo de partidos se van a dar de manera más habitual y ahí ya no interviene ni entrenador, ni plantilla, ni jugadores, ni nada. Se pueden dar este tipo de partidos. ¿Me gusta? Obviamente no, aunque parte de mí sí que dice con el equipo hecho trizas, quizá el quitarte esta competición, quieras o no, ya sabes que hay momentos en los que te descarga el calendario, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo está el equipo en todas las facetas, pero especialmente también desde el punto de vista físico, pues siempre tienes esa sensación de que es un bochornazo que te eliminen en las primeras rondas de la Copa del Rey, que te eliminen en general en la Copa del Rey, aunque sea en cuartos de final, salvo que sea contra un Atlético de Madrid o un Barcelona, pero que te eliminen en las primeras rondas de la Copa del Rey, siempre te queda un alivio soterrado en el que dices, bueno, por lo menos me he podido quitar esta competición que casi que muchas veces molesta, y no es una competición que realmente salve temporadas, ni mucho menos, es una competición que suma en cuanto a una temporada que hayas hecho buena respecto a que si has ganado Liga y ganas la Copa, pues oye, está guay. Si has ganado la Champions, prácticamente ya es buenísima la temporada, ¿no? Pero si encima añades la Copa, pues es ese extra que le vas sumando, pero no hay temporadas, salvo casos muy concretos en los que sea una competición muy concreta, como pudo ser la Copa del Rey famosa del Madrid de Mourinho de 2011, pero por cómo veníamos, porque la ganas también al Barça en la final, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es una competición que
casi para muchos es más un estorbo que otra cosa. Que aún así yo soy de los que no quiere tirar ninguna competición, quiere ganarlo todo lo posible, hay que competir, sí, pero hay que tener un poquito de cabeza fría, aunque es muy difícil, sé que en estos momentos es muy difícil tenerla, pero hay que tener un poco de cabeza fría y entender que por mucho que sea un añadido a toda la mierda que estamos viviendo en este caso, es un partido, es una derrota, es incluso si hoy llegas a ganar 1-0, también habría críticas porque únicamente has ganado 1-0 al Albacete. O sea, hay que entender lo que son este tipo de partidos. Este tipo de partidos son un marrón. Para el equipo grande son un auténtico marrón. Y en este caso, pues lo has perdido. Respecto a esa primera alineación de Arbeloa, bueno, había dejado unos cuantos jugadores ya fuera de la convocatoria, grandes titulares como Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Carreras, Rüdiger, y a todo eso, lógicamente, sumas los lesionados y además, lógicamente, a Courtois. Y de esa manera, Arbeloa formaba con Lunin en portería. Partido absolutamente desastroso de Lunin, especialmente culpable de ese segundo gol, y el tercero es ciertamente raro. Siempre tiene este tipo de situaciones en las que entre mala suerte y falta de calidad a la hora de posicionarse, le meten goles de este estilo en los que dices, es una vaselina muy sencilla, es un tiro al segundo palo muy sencillo, no sé, son reacciones que te deja Lunin que dices, esto con Courtois yo creo que habría sido de otra manera, que quizá también a Courtois le meten gol, pero lo vende de otra manera, creo yo, por lo menos eso es una sensación, ¿eh? Por seguir con la alineación, en la línea defensiva, en la derecha jugaba Jiménez, canterano, pareja de centrales con Asencio y Huijsen, y en izquierda a Fran García. En el centro del campo teníamos a Fede Valverde, a Arda Güler y a Cestero. Jorge Cestero, que es el jugador del Castilla, un jugador que yo las pocas veces que le he visto en el Castilla me gustó bastante, pero creo que se me ha quedado un poco corto en la élite. Este partido lo he visto excesivamente lejos de lo que tendría que ser un jugador de cierto nivel. Mucha carencia física le veo yo para jugar en esa zona. Con balón es bueno, tampoco es un privilegiado, pero es bueno, es aseado, tiene criterio, tal. Pero a nivel físico le veo bastantes carencias. Los jugadores del Albacete, y estoy hablando del Albacete, a la que hacían un par de arrancadas, un par de zancaditas cerca suya, o sea, les desbordaban todas. No sé, no me ha terminado de gustar un jugador que me apetecía ver en este partido precisamente, pero que he de decir que no me ha terminado de gustar. Quedaba todavía por ver cómo se iba a colocar el equipo, ¿no? Porque con estos tres centrocampistas se podía ver un cestero de jugador más posicional, más de pivote, con Arda Güler y Fede Valverde en los interiores, o podíamos ver un doble pivote con Fede Valverde y cestero y con Arda Güler de media punta, ¿no? Todavía quedaba a ver cómo se posicionaban. Y por terminar la alineación teníamos a Vinicius en izquierda, a Franco en la derecha y a Gonzalo en punta. En cuanto al partido, bueno, el partido ha sido dominado en cuanto a la tenencia de balón por el Real Madrid, como eso sí que no podía ser de otra manera. No podemos centrarnos especialmente en si hay algo diferente de Arbeloa respecto a Xabi Alonso, porque son dos entrenamientos y el partido es contra el Albacete. Además había jugadores pues, que habitualmente no juegan, como puede ser Cestero, que es un jugador que estaba jugando en una de las zonas más comprometidas del campo, especialmente a la hora de poder establecer el juego del equipo, así que no había mucho que sacar en ese aspecto. El Madrid ha tenido el balón durante todo el partido, en cuanto a ocasiones no ha tenido grandes ocasiones, realmente lo único que nos hemos dedicado ha sido a buscar el centro al área, teniendo en cuenta que con ese 5-3-2 del Albacete era bastante difícil percutir. Lo he comentado en Twitter. El 5-3-2 es la alineación que más me gusta a la hora de poder defender y es la que más me fastidia enfrentarme a ella. Es la nota incluso peor que el 5-4-1. Aunque parece que es más defensiva el 5-4-1 por tener un jugador un poco más atrás, creo que es incluso peor el 5-3-2. No me gusta nada enfrentar a este tipo de rivales. Y si el rival en este caso se defendía bien, era solidario, obviamente, porque estaban ante el partido de sus vidas para muchos, teniendo en cuenta que lo único que te quedaba hacer era meter centros tratando de buscar un remate de Gonzalo, ahí me ha faltado quizá un jugador cerca de Gonzalo en ese aspecto. Hemos visto a un Franco que se metía mucho en zona de área tratando de cargarla, de poder llenar precisamente ese hueco que demandaba. Hemos visto también a Huijsen muchas veces en área contraria, teniendo en cuenta que el Real Madrid tenía el dominio del balón, pues muchas veces Huijsen precisamente
era el jugador que trataba de aportar también esa llegada al área, como muchas veces hemos visto también con Tchouaméni o con Militao en algún partido. En este tipo de partidos es bastante natural ver esta serie de comportamientos, ¿no? En cuanto al centro del campo, creo que Fede Valverde ha estado bastante fijo, diría yo, en la zona diestra. Creo que ha hecho un buen partido, sin grandes estridencias, ni mucho menos. De Cestero ya lo he comentado un poco. Arda Güler me ha gustado mucho la movilidad que ha ido teniendo. Ha buscado mucho el centro, ha sido uno de los jugadores que más ha buscado el centro. Ha estado bastante bien, especialmente en los centros laterales, en las faltas laterales que ponía y en los corners. De hecho, en 2 de esas acciones han llegado los goles del Real Madrid. El gol de Franco era precisamente un córner votado por Güler, que ha rematado Huijsen. Ha parado muy bien el portero del Albacete, ha dejado el rechace ahí de forma bastante peligrosa. Bastante ha hecho con parar el remate de Huijsen, la verdad. Y Franco, que ha estado bastante mal en el partido, ahora iré con él. Ha estado muy vivo precisamente en esta acción y se le ha notado cómo ha celebrado con mucha rabia ese gol. Ese tipo de rabia a la hora de celebrar un gol se nota que es cuando un jugador tiene que sacarla de dentro, cuando sabe que no le están saliendo las cosas, que se levantan los controles. Nuevamente un partido absolutamente tétrico en cuanto a la capacidad técnica de unir 2 buenas acciones, de encadenar 2 buenas acciones, pero ya no solo Franco, Gonzalo de nuevo ha vuelto a pinchar como en la final contra el Barça en ese aspecto técnico, controles que se le iban largos, formas de frenar la posible continuidad que podía tener el Real Madrid en esas zonas. Y claro, si tú tienes a jugadores, Vinicius también ha estado bastante mal, bastante mal. Algún tramito, especialmente en la segunda parte, en el inicio, que ha intentado pues echarse un poco el equipo a la espalda, tratando de percutir algo más, de estirar por ahí el equipo, pero muy poca presencia activa de valor de Vinicius en el partido, salvo alguna acción muy en concreto. Y claro, si estás hablando de que Gonzalo no ha tenido prácticamente presencia, porque con este 5-3-2 es muy difícil, es una labor muy difícil para poder entrar en juego para el delantero, sea Gonzalo o sea Benzema. O sea, yo he visto partidos de Benzema jugando contra este tipo de rivales, incluso en el Bernabéu, lógicamente de rivales de mayor entidad que el Albacete, con jugadores más profesionales y tal, pero que cuesta mucho entrar en contacto en esas zonas por delante de la línea defensiva y entre los centrocampistas, porque apenas hay espacio. Por ese 5-3-2 está bastante bien establecido. Y si a eso le añades que Gonzalo mal a nivel técnico, con poca presencia, como digo, mal a nivel técnico también Franco en la derecha, mal también Vinicius, pues es que al final no tienes más recursos que poder llegar al gol a través de un lanzamiento lejano que alguna vez ha intentado Vinicius, el propio Fede Valverde ha intentado 2 o 3, Arda Güler, Franco, incluso Cestero, creo recordar, pero muchos han sido bloqueados y otros han sido desviados. Y lógicamente el centro al área. El centro al área ha sido nuestro recurso más socorrido en este partido. Además, bueno, comentar, como ya sabréis, que ha habido 15-20 minutos en la primera parte que francamente solo sabíamos que recibía el balón Vinicius porque la grada empezaba a pitar, porque ha habido una niebla absolutamente espectacular que no nos ha dejado ver absolutamente nada. Bromeaba en Twitter diciendo que la gente que niega que Dios es del Madrid, pues que me expliquen esta niebla que nos impide ver a Fran García jugar al fútbol, o bueno, o lo que creamos o que cada uno crea que hace Fran García con un balón en los pies, vamos. Y más allá de esa cadena de centros y posibles remates de segundo palo, pues ocasiones, pues mínimamente, una en la que Vinicius desde la izquierda ha buscado de tacón jugar con Fran, que se la devolvía a Vinicius, pero la ha interceptado Güler, es el que ha avanzado por la izquierda precisamente, y el turco ha llegado ahí a línea de fondo buscando ese pase tenso, incluso buscando el segundo palo, pero el portero ha leído bien la intención y además el pase no fue tampoco muy perfecto. Y luego otra ocasión en la que en una falta del Albacete, que la ha pegado directamente, la ha parado bien Lunin, han salido al contragolpe entre Franco y Vini, han conectado de manera bastante poco ortodoxa, podríamos decir, y en el último toque de cabeza del argentino, tratando de abastecer a Vinicius, pues Vinicius estaba en fuera de juego. Aún así había perdido la carrera posterior por la diferencia de inercia con el defensor, porque en este caso dices, joder, ¿cómo va a perder Vinicius una carrera contra el jugador del Albacete? Bueno, el jugador del Albacete ya venía en máxima velocidad y Vinicius estaba intentando arrancar la jugada, entonces puedo entender perfectamente que esa acción la haya perdido Vinicius, vamos. Y en cuanto al juego, es que poco que destacar, la verdad. El balón era del Real Madrid, tratábamos de llegar al gol por medio del recurso del centro lateral,
porque por medio de la combinación por dentro era imposible, tal y como estaban ahora mismo los jugadores a nivel técnico, a nivel de falta de continuidad, de falta de confianza. Franco horrible, fallando todos los controles, como digo, al igual que Gonzalo. Un rival con mucha acumulación de jugadores por esa zona, era bastante complicado y los goles han llegado todos en balón parado. De hecho, 4 de los 5 goles del partido de ambos equipos ha llegado a balón parado. El que ya he mencionado de Franco, luego el primer gol de Albacete, un córner muy bien rematado al primer palo por Javi Villar, uno de nuestros canteranos que siempre nos marcan, siempre que nos enfrentamos a un canterano en Madrid nos tiene que marcar, y en este caso no iba a ser menos. Se ha ido ganando la carrera a Franco en ese primer palo, como digo, buen remate del canterano del Real Madrid. Y luego en la segunda parte, el otro gol del Albacete, el que he comentado que han fallado tanto Asencio como Gonzalo, como posteriormente Lunin, que se ha tragado el balón de una manera absolutamente descarada. El golazo de Gonzalo en un remate espectacular a un gran centro de Güler desde el córner, y luego ya en el último minuto el gol del Albacete, una contra bastante sencilla. El Real Madrid estaba en ese momento 2-2 en el partido, entonces nos hemos tratado de ir a por la victoria, como siempre hacemos muchas veces, y en este caso nos han colado una contra muy sencilla. Han buscado al delantero contra Carvajal, ha tratado de buscar al segundo palo, ha bloqueado bien el disparo Carvajal, pero el balón le ha quedado muerto, con Lunin ya en el primer palo tratando de anticipar el anterior remate, y en este caso se ha sacado un disparo al primer toque, curvadita al segundo palo, en el que Lunin prácticamente ni la ha olido. Arbeloa ha ido haciendo cambios, ha metido a Camavinga de lateral izquierdo, y ha habido tramos del partido en el que, pese a que estaba Camavinga, lo ha metido un poco más por dentro y era Güler el que estaba dando la amplitud por la izquierda, tratando de generar algo distinto, quizá de aprovechar el pie de Güler para poder abastecer a Vinicius por fuera, pero Vinicius no ha estado nada bien. Ya digo, salvo esos minutos de la segunda parte, esos minutos iniciales, no ha tenido un buen partido y se ha notado. En fin, derrota del Real Madrid, 3-2 contra el Albacete, hemos caído en la segunda ronda de la Copa del Rey. Suena tan mal como efectivamente es, pero bueno, al final no te queda otra que aceptarlo y seguir. Al fin y al cabo es una competición en la que nunca nos acordamos si la ganamos, salvo que venga acompañado de otra serie de éxitos, y entre tú y yo podemos hablar así de manera amistosa. ¿Veis que el Real Madrid realmente pueda ganar algún título importante este año como para que la Copa del Rey sea un extra? Yo sinceramente no lo veo, así que por lo menos vamos a quedarnos con ese consuelo para tontos, porque es así, es la realidad. Soy perfectamente consciente de ello, pero bueno, es una competición en la que por lo menos te liberas del calendario, y en un equipo que está físicamente como está, pues oye, pues mal no nos termina de venir, ¿no? Vamos a tener que aguantar otra vez las burlas con razón sobre la eliminación, van a ser unos días duros, es evidente, pero es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si habéis visto algún que otro contenido os ha gustado y no lo habéis hecho hasta ahora, dejad en los comentarios lo que queráis, absolutamente lo que queráis, como ya sabéis, siempre los leo, los respondo, y además me gusta leerlos y me gusta responderlos. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.